Era 9 de abril de 1948. Parecía un día común y corriente. Me había levantado a las 6 de la mañana a hacer mi trabajo, en el cual llevaba ya 3 años. Yo vendía prensa todos los días en la avenida Jiménez con carrera séptima a unos pasos de la iglesia de San Francisco. Había decidido leer un montón de periódicos antiguos. Cogí aquellos desde 1930 y empecé a leer. Había quedado de presidente Olaya Herrera. No se esperaban muchos cambios políticos, sin embargo los hubo. El orden público simplemente estalló y se veía mucha violencia. Colombia tenía un sistema bipartidista que se usaba para cubrir de manera superficial la verdad en la que vivía Colombia. Se creía que la iglesia y la religión habían perdido fuerza en todo el país, pero únicamente era en Bogotá. Olaya Herrera simplemente trataba de satisfacer a todos. Entonces intentó hacer un gobierno de coalición con miembros del Partido Conservador y Liberal. El único conflicto que realmente tuvo que enfrentar Herrera fue el conflicto fronterizo en Amazonas, cuando unos infiltrados peruanos se tomaron parte del territorio colombiano que tocaba la ciudad de Leticia. Este conflicto generó un sentimiento de patriotismo en Colombia. En esta época sucedía la crisis económica mundial. Olaya Herrera decidió pedirle ayuda a Estados Unidos para que nos ayudaran a superar la crisis. Sin embargo, se negaron y esto afectó los salarios y programas domésticos. Luego siguió el gobierno de Alfonso López Pumarejo. López creía que su partido político era ideal para ayudar la situación económica del país. En este tiempo las protestas más comunes eran las agrarias. Lo que hizo fue industrializar el país. Empezó con los productos internos. Generó reformas muy parecidas a las de Roosevelt y Lázaro Cárdenas. Terminó con reformas constitucionales, las cuales tenían tres puntos principales. Primero, aumentó los poderes del Estado en los asuntos económicos. Segundo, eliminó un artículo en el cual se mencionaba que en las escuelas públicas debía conducirse de acuerdo a la religión católica. Tercero, suprimió el requisito de alfabetismo a votar. Después siguió Eduardo Santos. La principal diferencia entre Santos y López era que Santos era más pasivo. La presidencia de Santos duró muy poco. Para entender mejor la situación en la que estaba mi país antes del 9 de abril, les contaré un poco. Desde la creación del Partido Conservador y el Partido Liberal, en Colombia había cierta rivalidad entre estos dos partidos. Esto había generado violencia en todo el país. El Partido Liberal había dividido sus votos en dos candidatos, Jorge Eliezer Gaitán y Gabriel Turbay. Los conservadores tienen un único candidato, el cual era Mariano Ospina. Poco a poco se fue viendo el poder del Partido Liberal con Gaitán, el favorito de todos. Gaitán tenía clara su estrategia de hacer campañas para las clases bajas de Colombia, como yo. El 17 de noviembre, Gabriel Turbay muere por razones que aún desconozco, lo cual hace el camino mucho más fácil a Gaitán. El siguiente año, Gaitán lidera una manifestación con más de 10.000 personas, que tenía como propósito hacer una marcha de silencio en contra de la violencia causada por la política en el país. El 9 de abril, Gaitán salía de su oficina a encontrarse con un joven estudiante de nombre Fidel Castro. A la 1 de la tarde me iba acercando a él cuando escuché 3 disparos. Al principio pensé que era un simple atraco en la zona, sin embargo nunca imaginé que fuera Jorge Eliezer Gaitán. 2 disparos en el pecho y en la cabeza. Segundos después de haber escuchado aquellos trágicos disparos, todos mis compañeros del lugar salimos corriendo detrás del asesino gritando: "Mataron al doctor Gaitán, cojan al asesino". Con nuestras manos trabajadoras lo dejamos sin vida y lo arrastramos hasta el Palacio de Nariño, donde lo dejamos desnudo. El asesino fue identificado como Juan Roa Sierra. Era una vergüenza para el país. Después hubo saqueos y daños a propiedades tanto públicas como privadas. Fue declarado muerto 1 hora después del evento en la clínica central. No hubo funeral decente y apropiado para Gaitán. Su familia se negó. Se considera que este hecho contribuyó a la creación de movimientos guerrilleros como FARC y ELN. Unos años después se pudo ver la única dictadura que ocurrió en Colombia a manos de Gustavo Rojas Pinilla. En esta dictadura ocurrieron cosas buenas, como por ejemplo se le otorgó el voto a la mujer.